Los que estemos. Bueno, buenas tardes. Entonces empezamos. Yo soy el doctor Marcos Rojas, soy docente de radiología de la Universidad de San Simón. Vamos a empezar entonces la primera clase teórica. En esta clase vamos a abordar algunos principios básicos de la radiología. La siguiente clase vamos a ver un poquito de bases físicas de la radiología. En estas primeras dos clases vamos a ver los principios básicos de la radiología. La subsiguiente clase vamos a ver algo de tumores óseos benignos. La subsiguiente, la que le sigue a esa, vamos a ver tumores óseos benignos, primero malignos, luego benignos, y luego vamos a ver artritis y luego traumatismos. Ahí terminamos nuestras clases teóricas conmigo. Entonces empezamos. La radiología es una parte de la medicina que estudia, es una rama de la medicina o una especialidad de la medicina que estudia las aplicaciones y los efectos de las radiaciones y las sustancias radioactivas, especialmente los rayos X, en el diagnóstico y a veces en el tratamiento de algunas enfermedades. ¿Cómo así en el tratamiento? Pues mediante métodos de imágenes se pueden hacer algunos tipos de tratamientos como drenajes de abscesos, como por ejemplo cauterización de tumores o de malformaciones guiadas por métodos diagnósticos. Se puede realizar ese tipo de intervenciones y por eso la radiología no solo se trata de diagnóstico, en algunas ocasiones también se trata de algún tipo de tratamiento de algunas enfermedades. Bueno, entre los objetivos que vamos a ver en esta clase o la siguiente o las siguientes es primero conocer los métodos diagnósticos utilizados por médicos radiólogos para hacer este tipo de diagnósticos. El segundo objetivo, identificar la utilidad de cada método diagnóstico, para qué sirve cada método diagnóstico o cuál es digamos, la inclinación diagnóstica de cada uno. Y como tercer punto, identificar los principios básicos de cada método diagnóstico. Este tercer punto es el más árido, el más difícil, puesto que los que estudiamos medicina casi no vemos física, no vemos bases físicas, pero vieron cómo en este campo que es la radiología a veces hay que estudiar un poquito de física, básicamente lo más superficial de la física para saber algo, aunque sea de cómo se producen las imágenes. En la siguiente clase vamos a ver esa parte. Bueno, empecemos con eh, cuáles son los métodos diagnósticos que el médico radiólogo utiliza, los médicos utilizan para hacer diagnóstico. Se dividen de acuerdo a la producción de las imágenes, de acuerdo a la energía que se utiliza para producir las imágenes en rayos X, bueno, en rayos X, en rayos gamma y en rayos imágenes que no son producidas por las radiaciones ionizantes, como son la resonancia magnética y la ultrasonografía. Entonces, Doctor, aquí, dígame, disculpe, no están cambiando las diapositivas. cierto, no están cambiando, no sé qué pasa. A ver, voy a salir otra vez. No cambia, ¿verdad? No, doctor. Ay, no, no sé. A ver, otra vez me voy a salir. Si no Voy a lo dejar de presenta, creo en compartir. pantalla completa, empieza a cambiar.
A ver, ahora sí. Nada, ¿no? Creo que si no lo presenta Dastor en pantalla completa, cambia nomás Ay, 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 en ay, ya. Word, Voy a en poner en pantalla PowerPoint. completa. Si no lo pone en pantalla completa, diré. Ya estaba cambiando. Ya. Si lo presento en pantalla completa, no da. Entonces voy a ponerlo así, ¿ya? Bueno, entonces habíamos dicho que es una parte de la medicina que estudia las aplicaciones y los efectos de las radiaciones, las sustancias radiactivas, especialmente los rayos X, pero no totalmente los rayos X, puesto que hay métodos diagnósticos que no emiten radiaciones ionizantes y que también se utilizan por el radiólogo para hacer diagnóstico. Ya. Ya hemos hablado de los objetivos hace rato. Entonces, vámonos a los métodos diagnósticos que producen radiación ionizante. Aquí falta resonancia magnética y ecografía. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que producen radiación ionizante? Básicamente todos los que tienen un tubo de rayos X en el interior del equipo. Estos son la mamografía, la tomografía, la radiografía convencional, tanto simple como contrastada. La fluoroscopía también es un método diagnóstico que produce radiación ionizante. Y de acuerdo a la energía que se produce en las imágenes, los rayos X es un tipo de energía y hay otro tipo de radiación que se llama radiación gamma, y esa también se utiliza para hacer diagnóstico y se llama gammagrafía. Tal vez alguna vez han escuchado la gammagrafía y la tomografía por emisión de positrones. Esos dos métodos diagnósticos también producen radiación ionizante, pero la energía que produce la radiación no son los rayos X, son los rayos gamma, ¿sí? ¿Quedó claro entonces? Y los métodos diagnósticos que no emiten radiación ionizante, que no producen radiación ionizante, por ejemplo, son la resonancia magnética y la ecografía. ¿Sí? Esos no producen radiación ionizante, se produce por otra base física que vamos a verla en las siguientes clases. Bueno, entonces, sigamos. De los rayos X se descubrieron el 8 de noviembre de 1895. Esta persona que se llama Konrad Röntgen es la persona, o fue la persona que descubrieron los rayos X en forma accidental. La primera radiografía es esta de la mano de su esposa, en la que vieron que se puede ver el interior del cuerpo humano, incluido los huesos. Entonces, si se fijan, es una imagen como en negativo, digamos, el hueso se ve oscuro y el aire se ve blanco. En realidad, las imágenes que ahora tomamos son al revés. El hueso tiende a ser blanco y el aire tiende a ser negro. Entonces, primero, para entender un poquito de cómo se produce la radiación ionizante, esto vamos a ver la siguiente clase, que los rayos X es un tipo de energía, es un tipo de onda electromagnética, ¿sí? Hay dos tipos de ondas, unas son las ondas mecánicas y otras son las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan de un medio por el cual propagarse, mientras que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio por el cual propagarse, pueden propagarse por cualquier medio, incluso por el vacío, incluso por el espacio, por ejemplo, pueden propagarse. Entonces, estas ondas tienen esta forma con un pico o una cresta y un valle o una parte más deprimida, digamos. Y la longitud que existe entre pico y pico se llama longitud de onda, ¿no?
Entonces, los rayos X, fíjense cómo está acá, se encuentra acá, de acuerdo a la longitud de onda, se encuentra acá. Esto está medido, expresado en metros, esta longitud de onda en metros. Por ejemplo, la onda de radio está, de la radio que escuchamos todos los días, la longitud de onda tiene una longitud de al menos unos 100 metros. Fíjense que es el tamaño de una cancha de fútbol. Entonces, 10 a la 5 metros, o sea, más o menos una cancha de fútbol. En tanto que los rayos X, por ejemplo, es tan pequeñita la longitud de onda que llega a las 10 - 9 metros de longitud de onda. Es tan pequeña que logra atravesar algunos cuerpos y gracias a eso es que puede radiografiarse, puede fotografiarse el interior de algunos cuerpos, ¿no? Los rayos gamma son pero tan pequeñitos como 10 a la menos 12 metros. Para este tamaño, la radiación que produce acá es mucho mayor que la radiación X y también es más nociva por esta longitud de onda tan pequeñita. ¿Sí? Fíjense que la longitud de onda de la luz ultravioleta, de la luz visible, por ejemplo, o de los infrarrojos, están un poquito más encima de los rayos X. La luz visible, por ejemplo, tiene 10 a menos 6 de metros en la longitud de onda de sus ondas. Sigamos viendo. Bueno, esto es lo mismo, básicamente lo mismo. Aquí está la constitución de un tubo de rayos X, para que entiendan algo cómo se forman los rayos X. La siguiente clase, como les dije, vamos a ver un poquito más a fondo cómo es la física de esto y de los otros métodos diagnósticos. El tubo de rayos X en realidad no es este, el tubo es este, es una carcasa de vidrio, es un vidrio en cuyo interior existe aire al vacío. Bueno, está al vacío, en realidad no existe nada, es un vacío. eh, y dentro de esta se encuentra un elemento metálico, un disco metálico que gira, que da vueltas, y un alambrito que es de tungsteno. Este alambrito se calienta, uno le pone corriente por uno de los lados, por una de las terminales, por el cátodo, y otro es el ánodo. El ánodo es esta terminal, y en esta terminal existe este disco también de tungsteno que da vueltitas, que da vueltas, que gira mientras se calienta el alambrito de tungsteno. Este alambrito de tungsteno se calienta y produce una serie de electrones que al chocar con este disco que gira, que también es de tungsteno, el tungsteno se eligió como material. Bueno, aquí se ve mejor, aquí ven el ánodo y el cátodo. Entonces, el tungsteno al calentarse produce estos electrones de alta velocidad que chocan contra este ánodo rotatorio o este pedazo de metal, este disco metálico que gira, que da vueltitas. Entonces, al chocar, ¿por qué da vueltitas? Porque así hace que el lugar donde va a chocar los electrones sea diferente en cada momento. Entonces, al ser diferente, no se va a malograr, no se va a gastar, digamos, este metal al dar vueltitas. Por eso se creó el ánodo rotatorio, da vueltitas. Entonces, al chocar, ahora sí se producen los rayos X. Los rayos X son una serie, se llaman también fotones de alta energía. Son fotones que se dispersan por todo lado. Al dispersarse, pues tienden a ir a todo lado, y gracias a esta carcasa metálica, hay una carcasa metálica que se encuentra acá, es que los rayos X no salen por todo lado, sino por una ventanita, hay un orificio, una apertura por donde se requiere o se quiere que los rayos salgan para hacer diagnóstico. Entonces, esta apertura generalmente está cerrada por un colimador, por una serie de metales de plomo que hacen que limiten o reduzcan el haz de rayo X que está saliendo por ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un dibujito por donde se ve el rayo X saliendo por la ventanita, y está al revés, por si acaso, en este. Aquí está el ánodo rotatorio, es este, y aquí está el alambrito de tungsteno. Fíjense ese alambrito. Entonces, los electrones chocan con el ánodo y se produce la radiación X y sale por esta ventanita. El rayo X atraviesa el cuerpo de una persona y se imprime o se graba en un receptor. Hay varios tipos de receptores que actualmente se tienen,
y este se digitaliza en una imagen o como era antiguamente, se graba directamente como antes era en una película. Entonces, esa es la forma como se produce la radiación ionizante. Fíjense que el tubo de rayos X está rodeado de aceite. Este aceite hace que se enfríe porque cuando se dispara esto se produce mucha calor y podría quebrarse o podría quemarse, digamos, el alambrito de tungsteno. Gracias a este aceite es que enfría el tubo de rayos X para que no se queme y dure mucho el tubo, digamos. Entonces, tenemos equipos estáticos como este, un equipo estático que les mostré a mis alumnos en las prácticas. El equipo de rayos X dispara y em, se graba en el cassette que se quiere. Este tubo de rayos X puede moverse, puede girar y disparar en forma vertical o disparar en forma horizontal. Por ejemplo, en este caso, en forma horizontal a este portacassette, que es un portacassette que está en forma vertical para tomar radiografías de pie en personas que se requiere tomar de pie. Hay otros equipos que se puede mover a distancia, que se tiene un telecomando. Esta mesa puede bascular, o sea, puede girar, puede ponerse vertical, puede ponerse horizontal, y el tubo de rayos X está arriba siempre apuntando hacia el paciente, digamos. Cuando se produce radiación y la imagen sale en tiempo real, se llama fluoroscopía, ¿no? Fíjense que tiene una telecita. En esa tele, en ese monitor, sale la imagen de la persona en tiempo real. Eso se llama fluoroscopía, mientras que los equipos convencionales no tienen fluoroscopía, o sea, dispara y sale la imagen grabada en el cassette directamente sin estar en tiempo real, sin ver las imágenes en tiempo real como es en la fluoroscopía. Otros equipos que producen bueno, hay equipos como este, que es un equipo rodable que tiene rueditas, que puede ser trasladado hasta la cama del paciente o hasta terapia intensiva del paciente para tomar una radiografía. Bueno, ¿cuáles son las características de los equipos de rayos X? Pues son equipos que son de relativo bajo costo. Esto es relativo porque los equipos nuevos, los equipos que tienen fluoroscopía, sí son bastante caros, son muy caros. Entonces, en realidad, el bajo costo es el costo del estudio es relativamente bajo en relación a otros como la resonancia o la tomografía. Es bastante disponible, si ustedes se dan cuenta, pasan por algún hospital en el ámbito rural, pueden encontrar que muchos de los hospitales, incluso las postas, tienen un equipo de rayos X disponible para tomar estudios. Es rápido de realizar, en realidad, una radiografía de tórax, por ejemplo, que es la que más se toma, se puede realizar en menos de 10 minutos, en 5 a 10 minutos se puede realizar la radiografía e imprimir las imágenes si es que se desea. Es muy bueno la radiografía, los rayos X son buenos para delimitar estructuras óseas, para identificar estructuras óseas o estructuras que están calcificadas. Para observar el aire también es muy óptimo. Es malo para identificar estructuras blandas y más si es que son estructuras que están en la profundidad del cuerpo. En esas regiones puede haber sobreposición. Existe normalmente la sobreposición de estructuras anatómicas que se sobreponen y no dejan ver las partes blandas claramente. Entonces, las imágenes salen así. Esta es una radiografía de abdomen, por ejemplo, abdomen y pelvis, y esta es una radiografía solo de la pelvis. Entonces, fíjense que el hueso, las estructuras calcificadas, las estructuras óseas son blancas. En este caso, vamos a dejar de decir blanco de aquí en adelante y vamos a llamar radiopaco. Todo lo que sea blanco se va a llamar radiopaco y todo lo que sea negro, por ejemplo, esta cámara gástrica con gas o este colon derecho que es oscuro, le vamos a llamar radiolúcido. Todo lo que sea negro, radiolúcido, y todo lo que sea blanco, radiopaco. Eso es es la terminología que se utiliza en rayos X. Este es un ejemplo de una radiografía de abdomen en la que vemos la columna, vemos la pelvis, vemos algunas costillas y vemos aire también en algunas asas de intestino, en el colon o en el estómago, ¿no? Que son los lugares que tienen gas. Pero hay lugares donde también puede verse algo oscuro, por ejemplo, esta línea que ustedes ven, esta línea negra, es grasa que está al lado de los músculos de la pared abdominal. Fíjense que delimita claramente el borde del hígado. Aquí se ve el borde del hígado y gracias a la grasa que existe al lado es que se logra ver el borde, precisamente el borde del hígado. Y aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, se ve una línea negra
que no se ve tan claramente en el lado izquierdo, pero sí en el lado derecho. Esa línea es la grasa que existe en el retroperitoneo al lado del músculo psoas. En realidad este es el músculo psoas y la línea negra es la grasa, y gracias a esa grasa se logra ver el borde del músculo psoas. En esta radiografía de pelvis vemos estructuras radiopacas como la pelvis ósea, y vemos algunas estructuras radiopacas también acá que parecen dientes. Esta es una radiografía de una persona que tiene un tumor dermoide, perdón, ah, un teratoma. ¿Sí? En el teratoma, bueno, tal vez en cuarto año no lo han visto todavía, o tal vez sí. El teratoma es un tumor que tiene estructuras derivadas de las 3 capas embrionarias. Entonces, generalmente se producen pelos, se produce grasa y se produce algunas estructuras calcificadas como dientes. Entonces, ver dientes en la pelvis de una persona generalmente es casi patognomónico de un teratoma, ¿no? A menos de que se hayan tragado dientes una persona y esto estuviera dentro del intestino, pero semejante cantidad de dientes es casi medio imposible, ¿no? Entonces, fíjense que los dientes también están calcificados, tienen calcio y por lo tanto son radiopacos. Esa es una forma de decir, de demostrar cómo se ve las estructuras radiopacas. Estas son las radiografías que más se toman en cualquier hospital, cualquier centro, la radiografía de tórax. Y generalmente la proyección que se utiliza es la PA, debido a que la proyección PA no hace que el corazón se magnifique. Esa es la razón por la que siempre se toma la radiografía en PA y no en AP, para no magnificar, para que no se vea grande el corazón. Entonces, las estructuras radiolúcidas, en este caso el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, son radiolúcidas, y las estructuras blancas como las costillas son radiopacas. En el mediastino podemos ver una imagen radiopaca también, que es en realidad el corazón y la sobreposición de varias estructuras como el esternón, la grasa mediastinal, los grandes vasos del mediastino, el corazón, entonces la columna vertebral, todo eso se suma, y al sumarse, al sobreponerse, da una imagen radiopaca, blanca, 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 ¿verdad? Entonces, no solamente la radiopacidad de una imagen depende del, del tipo de estructura que se quiere radiografiar, o sea, del peso atómico de esa estructura, por ejemplo, del hueso, sino también depende del grosor de esa estructura. Si es una estructura muy gruesa, muy espesa, el rayo no va a poder atravesarlo y por eso se va a volver blanco. El lugar más duro para atravesar en un tórax será la parte central del tórax, ¿verdad? Pues por eso esta parte también se ve más blanca, más radiopaca. Entonces los diafragmas se pueden ver, por lo menos el borde superior se puede ver del diafragma. En realidad hablo de diafragmas porque los radiólogos hablamos de un diafragma izquierdo y uno derecho. En realidad solo hay un diafragma, y se ve el borde superior del diafragma gracias al aire que existe encima del diafragma en el pulmón. Si hubiera aire debajo del diafragma, también se vería el borde inferior, pero como no hay aire normalmente, es que no se logra ver el borde inferior del diafragma. En este caso sí se logra ver el borde superior y el borde inferior del diafragma, porque es una persona que tiene neumoperitoneo, tiene aire dentro del peritoneo, y al tener aire sube el aire por gravedad, pues el aire siempre se va hacia arriba y las estructuras más pesadas se van hacia abajo. Entonces el aire siempre se delimita en las partes más superiores. Gracias a eso es que se logra ver el diafragma tanto en su borde superior como en su borde inferior. Fíjense, aquí está el lado izquierdo y el lado derecho del diafragma, viendo el borde superior y el borde inferior del diafragma. Aquí también vemos un pequeño neumoperitoneo y bueno, son imágenes de radiografías de tórax. Bueno, hablemos un poquito de la mamografía. Entonces, un método de diagnóstico que también produce radiación ionizante es la mamografía. La mamografía es un tubo de rayos X que está, es un tubo de rayos X que está fijado especialmente, o está, digamos, adecuado especialmente para tomar una radiografía de las mamas. En realidad la mamografía es una radiografía de la mama. Para los que no sabían, la radiografía de la mama se llama mamografía. Pero si, mucha gente va a preguntar, pero doctor, si no hay hueso en las mamas, ¿por qué se toman radiografías? Es porque los tumores en realidad tienen densidad de tejido blando, densidad de líquido, de agua.
y la mama en la gran mayoría de su composición interna es grasa, y la grasa tiene una densidad un poco menor que el tejido blando. Gracias a esa, a ese contraste es que se logra ver tumores o se logra ver masas en la mamografía. Y también el principio del cáncer, el cáncer in situ se manifiesta muchas veces como unas calcificaciones, unas microcalcificaciones. Ya habíamos dicho que la radiografía, los rayos X pueden ver las calcificaciones. Entonces es por eso que la mamografía sirve de mucho para evaluar a la mama femenina, no solo a la femenina, también a la masculina, puesto que también hay cáncer de mama en el hombre, aunque en mucho menos proporción, pero sí hay. Entonces, aquí está un dibujito de, de un mamógrafo. Ven que aquí hay un cuadradito. Dentro de ese cuadradito hay un tubo de rayos X, y ese tubo de rayos X también produce la radiación ionizante. Fíjense que hay una apertura por donde dispara el rayo, y hay una paleta de compresión, una plataforma en la cual la mama se apoya, y una paletita aplasta la mama para que se pueda tomar la radiografía. Mucha gente pregunta por qué se tiene que aplastar la mama, para qué, si me hacen doler, por qué me han hecho doler tanto. Es que la razón por la que se comprime es para que la imagen salga mejor. Cuanto más se comprime, mejor sale la imagen. Es como yo digamos, lo comparo con poner una pelotita, una cachina, digamos, dentro de un pecho de pollo, ¿no? Y decir, a ver, ¿dónde está la pelotita en este pecho de pollo? Si tú aplastas ese pecho de pollo, les apuesto que la pelotita se va a ir a un costado, y va a ser más fácil de ver que si no se aplasta eso. Entonces, esa es la razón por la que en la mamografía se realiza compresión, ¿no? Generalmente es un método de diagnóstico barato, de rápida realización. En unos 20, 15, 20 minutos se puede realizar fácilmente una mamografía bilateral de las dos mamas y en las dos proyecciones que normalmente se toman. Una se llama cráneo caudal, que es esta la que estamos viendo acá. O sea, cráneo caudal quiere decir que el rayo entra por arriba y sale por abajo de la mama, visto de arriba. Y la otra proyección se llama medio oblicuo lateral. Es como una lateral, la mama, esta paletita de compresión rota, hace una rotación. Aquí está, esta cosita te dice, puedo rotar, rota todo esto, y se le comprime de un lado a otro a la mama para tomar la otra proyección, que se llama medio oblicuo lateral. Habíamos dicho que en rayos X, en radiografía, se habla de proyecciones, no se habla de cortes, como es en la tomografía o en la resonancia magnética o en la ecografía, que todos esos son cortes. Esto no es un corte, esto es una proyección. Sin embargo, se ha creado algunos métodos diagnósticos como eh, como ya se me ha ido el nombre. Es una radiografía de la mama, un mamógrafo que puede hacer cortes hasta cierto punto de la mama, y se llama tomosintesis. Ese equipo está ahorita como que en boga, está un poquito, digamos, siendo utilizado por algunos centros, y realmente mejora un poquito la visualización de algunos nódulos que están ocultos, o de microcalcificaciones que no son fáciles de ver. Sirve de mucho la tomosíntesis. Bueno, la mamografía se toma en estas dos proyecciones, y normalmente se realiza en mujeres mayores a 35 años por dos razones. Las mujeres mayores a 35 años tienen más grasa en la composición de su mama, y habíamos dicho que la grasa le da un contraste exquisito a las anormalidades que pueden ser vistas dentro de la mama. Gracias a eso es que se ve mejor. Entonces, las mujeres mayores a 35, algunos dicen 40 años, son las que se deberían de hacer las mamografías. También el cáncer de mama pues tiene más ocurrencia en mujeres mayores a 35 años que en mujeres menores. Es por esas dos razones que la mamografía se hace generalmente, o casi siempre debería hacerse, en mayores a 35 años. Menores a 35 años se puede, no es que no se puede, pero la cantidad de tejido glandular que tiene esa mujer es mayor, tiene más glándula y menos grasa, y como no tiene tanta grasa, puede ser que no se pueda ver claramente nódulos, masas o microcalcificaciones. La sensibilidad, entonces aquí dice, depende de la densidad de cada mama individual. Cuando la mama es más grasa, más fácil ver. Cuanto la mama es más densa,
o más glandular, si quieren, es más difícil de ver. Es muy buena para la pesquisa del cáncer temprano. Bueno, sigamos. Estas son algunas imágenes de mamografía en proyecciones medio oblicuo laterales. ¿Cómo sé que son medio oblicuo laterales? Porque aquí podemos ver el pectoral, el músculo pectoral sobrepuesto en la radiografía. ¿Ven? Pectoral, 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 pectoral. En todas se ve. Si no se ve el pectoral, como en este caso, en este, por ejemplo, no se ve el pectoral, en este tampoco, son proyecciones craneocaudales. Cuando se ve el pectoral, son proyecciones medio oblicuo laterales. Además, uno se da cuenta claramente que esta mama está vista de lado y esta mama está vista de arriba hacia abajo. Es fácil darse cuenta. Entonces, lo que les quiero mostrar acá, que en la mama hay varias densidades. Fíjense, esta es una mama de una persona de menos de 35 años. Fíjense cuánto glándula tiene. La glándula se ve radiopaca, se ve blanca. Esta persona tiene un poquito menos de glándula, esta persona ya su glándula se ha vuelto medio adiposa, heterogéneamente adiposa, y esta mama de esta señora mayor de 50 años ha perdido totalmente su glándula, se ha atrofiado en realidad la glándula y se ha recambiado o se ha sustituido por grasa. Por eso se ve totalmente oscura. Entonces, un tumor que se ve blanco acá, pues va a ser fácil de ver, y un tumor que es blanco, acá metido acá en el centro de esta glándula, va a ser difícil de ver porque tiene la misma densidad y no hay contraste. Sin embargo, si se pueden ver acá, sí se ven algunas calcificaciones. Estos puntitos blancos son calcificaciones y obviamente tienen densidad de calcio, que son muy, muy densos. Estas son otras imágenes para mostrar cómo se ven los nódulos. Así se ve un nódulo, por ejemplo, aquí hay otro nódulo, una pelotita, ¿no? Aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces así se ven los nódulos y así se ven las asimetrías. Fíjense, esta mama y esta mama. Hay una asimetría, este lugar es más denso que el correspondiente de la otra mama. Entonces cuando hay una asimetría, ahí uno tiene que ver que no haya algo más. Entonces se puede hacer una compresión ahí o hacer una ecografía más ahí dirigida para ver si no hay algo. Así se manifiesta el cáncer temprano, el cáncer in situ. Son microcalcificaciones que tienen diferentes formas. Ese término utilizado es pleomorfismo. Entonces, cuando las calcificaciones tienen diferentes formas y diferentes aspectos, diferentes, hasta tamañitos diferentes, es pleomorfismo. Entonces, calcificaciones pleomórficas es casi patognomónico y agrupadas, tienen que ser agrupadas, es casi patognomónico de cáncer in situ de mama. Entonces, esto sí se puede ver en la mamografía porque las calcificaciones son densas y al ser densas son visibles en los rayos X. Muy bien, vamos a hablar ahora algo de tomografía. La tomografía axial computarizada. Es un método más o menos disponible, mucho menos disponible que los rayos X convencionales, debido a que también es más costoso y es más dificultoso su montaje y su instalación. Es más o menos disponible, es relativamente caro en relación a los rayos X convencionales, es un poquito más barato que en relación a la resonancia magnética. Existe una necesidad de que el paciente esté quieto, esté estático durante la realización del estudio para que el estudio no salga movido. Si el estudio sale, el paciente sale, está moviéndose, pues el estudio sale de baja calidad, sale los bordes borrosos y no sirve a veces para hacer diagnóstico. Por eso cuando son niños o cuando son adultos mayores, es difícil hacer una tomografía y a veces se requiere que intervenga un anestesiólogo para que vaya a sedar al paciente en la sala de tomografía. Es muy bueno para visualizar órganos internos, para visualizar hueso, ya que es un equipo que produce radiación ionizante, que tiene un tubo de rayos X, es bueno para ver hueso, para ver calcificaciones, pero también muy bueno para ver cerebro y columna vertebral. Sin embargo, no es el método de elección para ver cerebro. Para ver cerebro, la resonancia magnética es el método de elección. Es malo o relativamente malo para identificar partes blandas pequeñas, como son los ligamentos, como son los tendones o como es el cartílago. Para esto es mejor la ecografía o la resonancia magnética, a menos de que sea algo que está calcificado, por ejemplo, un cuerpo extraño calcificado o un ligamento que está calcificado, ahí sí se puede ver fácilmente en la tomografía. Entonces, esta persona fue una de las primeras
bueno, fue uno de los artífices, digamos, en la creación del tomógrafo. Y fíjense que en el año 72 ya se creó el primer tomógrafo. Este era uno de los primeros tomógrafos, en el cual solo servía, bueno, este tomógrafo solo servía para hacer cráneo, para hacer cerebro, y tardaba cerca 2 horas. Necesitaba 2 horas de estar quieto ahí dentro para que salgan las imágenes. Entonces, este señor que apellida Hounsfield es digamos, el padre de la tomografía. El nombre de este apellido Hounsfield, de hecho, se lo toma para hacer las medidas, las mediciones de la densidad de una determinada estructura. Todos los tomógrafos que hay actualmente tienen una herramienta que sirve para medir la densidad. Se mide la densidad en unidades Hounsfield. Cuanto más denso, es más blanco, más hiperdenso, más brillante, digamos, en la imagen, y cuanto más oscuro, más hipodenso, y la unidad Hounsfield también da menor, ¿no? El cero, la unidad Hounsfield cero es, por ejemplo, el agua, ¿no? Una calcificación probablemente nos va a dar más de 100, más de 200 unidades Hounsfield. La grasa nos va a dar menos 20, menos 10 unidades Hounsfield, y el aire nos van a dar arriba de menos 500 unidades Hounsfield. Entonces, uno se da cuenta cuánto mide poniendo un medidorcito que tienen todos los tomógrafos y decir, bueno, este tiene 100 unidades, es una calcificación, ¿no? O tiene menos 12, es grasa. Si es grasa, puede ser este tumor, este otro tumor. Entonces, para eso sirve la medición de las unidades Hounsfield. Entonces, recibió un premio Nobel en el año 79. Esta disquera, la disquera que sacó a los Beatles adelante, que se llamaba EMI, fue la que le financió a este señor los primeros tomógrafos, y al principio se llamaba EMI Scanner, por ese motivo se llamaba EMI Scanner, pero bueno, ya cambió el nombre. Fíjense que después de unos años, en el año 75, ya después de unos 3 años, así salían las imágenes bastante horribles, ¿verdad? De un cráneo, por ejemplo, es una bastante muy pixeleada, son imágenes pixeladísimas. Pero ya en los años 90, 80, 90 mejoraron las imágenes, ya habían tomógrafos que podían hacer abdomen, que podían hacer tórax, y bueno, a pesar de eso, todavía siguen siendo medio lentas. Tardaban como 15 a 20 minutos en hacer un cráneo, por ejemplo. Ahora actualmente se puede hacer en 10 segundos, en menos de 10 segundos incluso. Los nuevos tomógrafos pues tienen capacidad de hacer estudios muy rápidos. ¿Y para qué nos sirve hacer un estudio rápido? Pues cuando se introduce contraste, se desea que las estructuras realcen con el contraste, y el contraste no le puede decir uno a la sangre, ve más lento porque te voy a inyectar contraste, entonces no se puede. Entonces el equipo que hace rápido un estudio agarra mejor al contraste dentro de los vasos o dentro de un tumor, y se logra ver mejor las imágenes con mayor rapidez. Más o menos así se produce una imagen por tomografía. Es un tubo de rayos X. Ya hemos hablado cómo se produce la radiación en el tubo de rayos X. Fíjense que hay un colimador de plomo que reduce, es una ventanita, digamos, que reduce el haz de rayos X, y uno puede a la computadora decirle, quiero que me hagas una colimación de 1 milímetro. Entonces la ventanita por la que se va a abrir aquí va a ser de 1 milímetro, o le dices de 3 milímetros o de 5 milímetros. Eso uno puede controlar desde la computadora. El rayo X atraviesa el cuerpo de la persona, y hay una fila de detectores al otro lado, al lado opuesto del tubo, que detecta la radiación que le ha llegado y la transforma en imagen gracias a una computadora que se interpone. Esto obviamente da vueltas, da vueltas, gira, y al dar vueltas dispara y dispara y dispara, y va cortando secciones del paciente en forma transversal. Por eso se llama tomografía axial computarizada, porque hace cortes axiales de la persona. Y aquí está otra fotito de un tubo de rayos X disparando y dando vueltas alrededor de una persona. Las imágenes luego de los cortes axiales se pueden sobreponer, se pueden, ¿cómo se dice? Se pueden pegar una con otra, y así reconstruir la imagen y reformatearlas en 3D, por ejemplo, o en reconstrucciones coronales o en reconstrucciones sagitales, para poder ver mejor en diferentes planos las estructuras anatómicas del cuerpo. Por ejemplo, esta es una tomografía de corazón, ¿no? El corazón se mueve
y se necesita de tomógrafos que son muy rápidos para poder en uno o en dos disparos abarcar o barrer todita la distancia del corazón. Esto debe ser más o menos unos 10 a 12 centímetros. Entonces se necesita que un tomógrafo barra 10 o 12 centímetros de una sola vuelta, en diástole, digamos, y pueda ser vista toda la anatomía del corazón. La nomenclatura que se utiliza en tomografía es hiperdenso, hipodenso e isodenso. Sabemos que el hiperdenso es blanco y el hipodenso es oscuro. El isodenso, por definición, es el término medio, que podría ser el agua o, por ejemplo, el tejido blando como el músculo. Esta es una imagen de tomografía computarizada en la que podemos ver las 5 densidades. En realidad, en tomografía vamos a hablar de 6 densidades radiológicas básicas. Aquí están las 5 densidades radiológicas básicas que tienen que saberlas sí o sí. Uno es el aire. Fíjense, este es un matraz en el cual le han puesto una llave ahí dentro y le han puesto yodo. Y le han puesto grasa y le han puesto, creo que, agua. Entonces, el aire que está fuera del matraz o aquí en la parte superior es negro, es totalmente negro y es lo más oscuro y lo que menos ofrece resistencia al paso de los rayos X. Entonces es la menos densa. Y la más densa, por ejemplo, la llave que está metida aquí dentro, es una densidad metal. Esto está mal, esto está en desorden. El 5 es el metal y el 4 es el calcio, porque el metal es más denso, tiene peso atómico mayor que el calcio. Entonces ese es el metal y por lo tanto va a ser más blanco. La otra densidad sería la densidad calcio, por la mano que está sujetando esto tiene huesos ahí y es denso, pero no tan denso como el metal. Luego seguiría la densidad agua y la densidad grasa. La densidad agua, fíjense que es una densidad intermedia, ¿no? Y la densidad grasa es una densidad un poquito más oscura, pero no tan oscura como el aire. En tomografía, estas 5 densidades se las cambiaría por 6. En realidad, el agua y el tejido blando tendría que estar acá como número 4, número 5 el calcio y número 6 el metal. En tomografía les voy a demostrar. Acá, por ejemplo, la grasa se ve acá, es una densidad oscura. Esta es grasa, el peritoneo, todo esto es grasa. O si quieren la grasa que está debajo de la piel, toda esta banda negra es la grasa, la densidad grasa. Es oscura, pero la más negra es la densidad de aire, como este aire que hay en el duodeno o el aire que hay en el colon en este lugar, o el aire que está alrededor de la persona. Fíjense que es negro, o el aire que está en este pulmón, en la parte más inferior del pulmón, se ve negro. El siguiente es la grasa, el siguiente será el líquido. Por ejemplo, esta es la vesícula biliar y ustedes van a ver que hay una densidad líquido aquí. Es un poquito más blanco que la grasa, pero no tan blanco como este músculo, esta bola de músculos que existe en la región lateral de la columna. Fíjense, esta es un poquito más blanca que la densidad líquido que existe en la vesícula. Y luego, bueno, alguien me dirá, pero el hígado se ve más blanco y el vaso se ve más blanco. ¿Por qué? Porque le hemos puesto contraste y el contraste ha realzado, gracias a ese contraste ha realzado el vaso y el hígado y se ve un poquito más blanco, ¿sí? Luego entonces tenemos a la densidad grasa y luego la densidad de aire. Bueno, aquí no hay nada metálico, por lo tanto no podemos ver algo muy denso como el metal, pero sí podemos ver la densidad del hueso, como esta costilla, como esta columna, son densidades hueso. Muy bien. Aquí una imagen para comparar dos imágenes de la misma persona en corte axial del tórax, donde podemos ver sin contraste y con contraste. Fíjense, aquí puedo explicar la necesidad de contraste que se tiene para hacer estudios de mejor calidad. La imagen sin contraste, todo el corazón parece de una misma densidad. Fíjense, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y el septo interventricular no son discernibles, no son visibles, ¿no? La aorta tiene la misma densidad, básicamente. Y aquí se ven los músculos también que están en la parte posterior, que tienen una densidad muy similar. Pero si le ponemos contraste, vamos a ver que la aorta realza, la cavidad cardíaca izquierda realza, la cavidad derecha realza, y gracias a ese realce se puede ver el septo interventricular que se encuentra acá, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se utiliza contraste, porque pues se logra ver mejor las estructuras. Este es otro ejemplo, este es un hígado voluminoso, una hepatomegalia marcadísima. En el estudio en fase contrastada, pero en fase arterial, fíjense, ¿cómo sé que es fase arterial? Porque la aorta está brillando
intensamente, y aquí se ven ramas de la arteria hepática realzando dentro del hígado. No se ve nada, sin embargo, esperamos un momento y esperamos unos 2, 3 minutos y hacemos una fase venosa, o sea, volvemos a disparar al paciente. Fíjense que la aorta ya no brilla tanto, el contraste se ha lavado, se ha ido de la aorta, pero el hígado empieza a adquirir, a realzar con el contraste. Y gracias a ese realce del hígado, fíjense cómo brilla el hígado a comparación de esta imagen, se logra ver la causa de la hepatomegalia, que eran estas bolitas negras que están dispersas en el hígado, que son metástasis, ¿no? Muy bien, entonces, ahí estamos. Bueno, aquí estamos, otra imagen de las 5 densidades radiológicas. Aquí hay una persona que le han dado un escopetazo y se han llenado de perdigones la pared del tórax. Entonces aquí podemos ver varias densidades metálicas añadidas a las densidades, por ejemplo, la densidad grasa que existe esta línea. ¿Ven esta línea bien delgadita y negra? Es una densidad grasa que existe entre el músculo dorsal ancho y el pectoral. Entonces, aquí vemos el mediastino, aquí vemos los pulmones y aquí vemos la densidad de aire que hay en los pulmones y la densidad de calcio, metal que hay en estos perdigones y la densidad de calcio que hay en los huesos. Muy bien, entonces la siguiente clase, ya cumplimos, la siguiente clase vamos a terminar esta parte de principios de radiología con la parte más árida, que es la parte de principios físicos de los rayos X, de la resonancia y de la ecografía. Gracias.